delante del Dios eterno. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias porque nos dio las fuerzas para colocarnos en pie. Nos regaló la salud. Su misericordia, como dice esta santa y hermosa palabra, son nuevas cada día para usted y para mí. Siempre demos gracias, mil gracias a nuestro Dios por todo lo que hace y por lo que va a hacer. Y hoy, en este nuevo día, vamos a escudriñar su santa y hermosa palabra con un tema que está titulado Un cambio verdadero. Vemos que en estos tiempos hay muchos que se hacen llamar cristianos, ¿no? Pero sus frutos, su estilo de vida da mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos muestra nuestro Padre Celestial a través de su santa y hermosa palabra. ¿Cómo es que es la vida de un cristiano cuando conoció y después de haber conocido? ¿O cómo era su actitud o su vida en lo secular antes de conocer a Cristo? Y, perdón, y ahora, después de haber conocido a Cristo. Entonces, vamos a ver a tres hombres que Dios los llamó al servicio de su obra, pero vemos que ellos en su interior, en su corazón, porque todos llegamos con algo en nuestros corazones, y no es una cosa, es otra. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Y eso Dios lo va cambiando en nuestras vidas, y vemos más adelante en cada uno de ellos. Estoy hablando del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del mismo apóstol Pablo. ¿Quiénes eran ellos antes? Vamos a ver en esta corta reflexión cómo era la vida de cada uno de ellos antes y el después. Que eso es lo que quiere Dios en su vida y en mi vida y en todo aquel que profesa ser cristiano. Entonces vamos a escudriñar la palabra en este día. Vamos al libro de el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas. Y estamos en Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas. Bueno, leamos mejor. Tenía varios textos, pero para hacer resumido todo, leamos mejor San Juan, capítulo 18, el verso 10 y 11. Dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Mire que aquí el apóstol Pedro andaba con Jesús, escuchaba sus predicaciones, participó de sus oraciones, de sus milagros, porque eso ya es lo último, ya el arresto de Jesús. Y mire que lastimosamente no se había despojado el viejo hombre, porque la misma palabra dice que en todo ese tiempo, imagínense, creo que anduvo armado. Y en ese momentico,
Por eso Jesús les decía que oraban para que no entraran en tentación. Les advirtió antes del arresto que está aquí en el capítulo 18, arresto a Jesús. Estamos leyendo en el verso 10 y 11. Y vemos la reacción del apóstol Pedro, ¿no? Pedrito tenía un carácter explosivo. Tenía un carácter bien explosivo. Y actuaba sin pensar. Pero aquí vemos un Pedro, y si buscamos y traemos a memoria todo lo que hizo Pedro cuando andaba con el Jesús, que el Señor también le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, por lo que él estaba diciendo, que se iba a colocar, que no fuera por allá, que él daba la vida también por él. Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y tantas falencias que tenía, pero en el pueblo de Dios vemos gente que pasan años y años y años y andan con ese cuchillo, andan con esa espada en sus manos, andan con esa crítica, con ese chisme, andan con esa falta de perdón, con esa envidia, con ese celo ministerial, andan con tanto odio en sus corazones, andan con actitudes todavía que tenían cuando no conocían del Señor. Y miren, la palabra a mí me muestra después a un Pedro en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto lo ha dicho el profeta Joel. Y aquí está hablando Pedro del derramamiento del Espíritu Santo. Imagínense, está hablando la palabra con de nuevo. Y si usted vamos más adelante vemos cómo Pedro en ese discurso, en el primer discurso de Pedro, se gana con la ayuda del Señor nada menos que 3,000 almas, y después fueron 5,000, y vemos ya un Pedro renovado, el Pedro que le dice a aquel que está pidiendo limonas: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y recibe su milagro. Vemos a ese Pedro ya renovado, haciendo maravillas, haciendo prodigios. Esas señales lo seguían. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su vida, y eso es lo que quiere el Señor hacer con su pueblo, con su iglesia. Pero ha habido tanta decadencia en el pueblo de Dios por eso, porque mucho cristiano todavía no le ha entregado esas áreas que debe de entregarle al Señor. También lo vemos con el apóstol Juan. Y eso lo vemos en Lucas 9:54. Y andaba Juan en el verso 54, 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Imagínense, porque fueron por allá a cierto pueblo y no los dejaron pasar una noche. El apóstol Juan
ya quería hacer descender fuego del cielo para que los confundiera. Y vemos, y aquí a la luz de la palabra vemos sus corazones, vemos esa actitud que había en ellos. Y si usted se va más adelante, ese apóstol Juan que estaba pidiendo fuego para quemar, calcinar a todo ese pueblo, lo vemos en Primera de Juan en el capítulo 4, en el verso 7, y tiene como título Dios es amor. Y aquí hablando el apóstol Pablo dice: amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Imagínense, Dios es amor. Hablando ya el apóstol Juan, después de esas palabras que estaba diciendo por allá, hablando esas palabras de juicio, de muerte, lo vemos aquí ya a ese apóstol Juan hablando del amor, de que lo tenemos que amar unos a los otros. Entonces, tanto en Pedro como en Juan, yo le pregunto, iglesia, respóndase usted mismo ahí donde está: ¿hubo o no hubo un cambio? Y eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros, que nosotros, cuando conocemos de Él, tengamos ese encuentro sobrenatural, haya ese cambio en nuestras vidas, que Dios nos cambie para que Él nos use para poder cambiar a otras personas, así como se hizo desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta hoy, que casi no se hace eso, porque no hay un arrepentimiento genuino en esas almas que están conociendo al Señor. Porque nosotros como iglesia nos falta mucho, nos falta leer la palabra, nos falta la oración, nos falta y enseñar verdaderamente a las personas qué es andar en los caminos del Señor, cuál debe ser nuestro comportamiento, y lo vemos a la luz de la palabra. Mire el apóstol Pablo, y antes de seguir con el tercer hombre que vemos que tuvo ese cambio en su vida, yo le pregunto a los que se escudan en los pecados: ¿será que Pedro lo vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas que él escribió? El apóstol Pedro, usted lo ve o se menciona que vuelve a andar con la espada o el cuchillo que portaba en los tiempos cuando estuvo andando con Jesús. Él no se escuda y diga: ay, no, voy a volver a andar con la espada y la oreja o la nariz o un brazo y decir: ay, Señor, perdóname, pero la carne es débil. Muchas veces nos escudamos, decimos: ah, es que Dios sabe que estoy en un proceso. Pero mire que estos hombres que estamos viendo a través de la palabra, no se vuelve a mencionar esos pecados que ellos hicieron y esas fallas al comienzo. Y eso es lo que debemos reflexionar nosotros a través de la palabra. Y el apóstol Pablo dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Dice: Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense, este era un apóstol Pablo, el antes de conocer del Señor. Pero una página más adelante, nomás en el 20, vemos a un Pablo, en el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Usted imagina, y mire el verso 23. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esas personas estaban asustadas porque veían el cambio rotundo que hubo en el apóstol Pablo, que después de azotar, después de mandar a matar cristianos, arrestarlos, estaba predicando al mismo Cristo. Y ellos le veían y se confundían porque ellos lo veían y ellos conocían al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, pues como lo llamaba la palabra, el antes. Pero este apóstol Pablo que estaban viendo, yo no lo creía ni eso. Eso es lo que estamos leyendo aquí en esta iglesia, es lo que espera la gente que está allá afuera en usted y en mí, ese familiar, ese jefe, esa persona que nos conocía cómo éramos antes, cómo hablábamos, cómo caminábamos, espera que en nosotros haya un cambio. Y eso es lo que ve el reino de las tinieblas también. Ellos ven el cambio que hay verdaderamente en un cristiano. Y eso es lo que tenemos que meditar a la luz de la palabra. No nos escudemos más porque el apóstol Pablo no lo vemos en el resto de estos hechos de los apóstoles ni en las otras cartas paulinas que él escribió diciendo: ah, no, Señor, perdóname porque pues la carne es débil y me dio por matar a otro cristiano, me dio por azotarlo. No, eso nunca más volvió a estar ni a pasar en la vida del apóstol Pablo ni en los otros apóstoles. Entonces reflexionemos. Esa era la reflexión que traía nuestro Padre Celestial para nosotros, para que veamos a la luz de la palabra que verdaderamente debe y tiene que haber un cambio en usted y en mí. No se olvide, comparta este video y suscríbase, que es gratis. Denle like, compártale este video a otro cristiano para que meditemos en la palabra, para que a la luz de la palabra veamos el antes y el después de los primeros apóstoles. Y así tiene que ser en nuestras vidas, tiene que haber un antes y un después. Si usted está luchando con esa mentira, si usted está luchando con esa falta de perdón, pídale al mismo Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que lo selló, lo va a guiar, lo va a ayudar, lo va a rearguir, le va a dar ese dominio propio a usted y a mí. Mil y mil bendiciones.